Muy buenas tardes para todos, un saludo especial para todas las personas que nos ven en la transmisión. Estamos desarrollando el cuarto Congreso Internacional de Ciencias Empresariales de Unirremitente en Yopal. Este es un congreso que nace en la sede principal en Medellín. Las dos primeras versiones se realizaron en la ciudad de Medellín como sede principal, el año anterior en Montería, departamento de Córdoba, y en esta cuarta versión se desarrolla acá en Yopal durante hoy y mañana. Un balance muy positivo. Hemos tenido hoy la oportunidad de estar compartiendo experiencias, conocimiento con panelistas de muy alto nivel. En la mañana iniciamos con la intervención del doctor Angelino Garzón, el vicepresidente de la República. También tuvimos la oportunidad de tener al gobernador encargado Alexis Duarte, a la directora del SENA, al doctor Edgar Martínez, exdirector de Zonas Francas de la ANDI, y durante los demás paneles que se desarrollaron tuvimos la oportunidad también de tener representante de la Cámara de Comercio, la vicepresidenta de Competitividad. Estuvimos también avanzando con temas del medio ambiente, transición energética, seguridad alimentaria. Es decir, hemos avanzado con muchos temas importantes. ¿Cuál es la finalidad de avanzar con estos temas? Poder encontrar iniciativas comunes que nos permitan unir esfuerzos entre la universidad, la empresa y el Estado. Importante eso, porque solo sumando esos esfuerzos vamos a poder lograr un desarrollo más integral para la región. Como universidad debemos estar dispuestos a estos diálogos sociales donde diferentes actores nos podamos reunir y podamos definir acciones conjuntas para el desarrollo de la región. Y creo que esa es una de las apuestas muy importantes que tiene Unirremitente en todas las sedes, en todas las regiones donde hace presencia en este país. Y es que podamos impactar socialmente, porque nosotros acá, a través de la academia, lo que hacemos es formar el talento humano para que el sector productivo se pueda ver beneficiado, para que el sector público pueda tener profesionales competentes para desarrollar los diferentes proyectos. Entonces, ese es como el balance que puedo dar como directora de la sede, y agradecer a todas las personas que participaron hoy, a los panelistas que nos han acompañado y que han visto esta iniciativa de Unirremitente como una iniciativa importante para promover, reitero, diálogo buscando lograr desarrollo para la región. También nos acompaña desde la institución el decano, a quien voy a hacer mi palabra para que él también comente qué balance tiene de este primer día de Congreso. Doctor Héctor Andrés. Muchas gracias, directora. Un saludo muy especial para todas las personas que nos ven por estos medios de comunicación. Agradecerle a ustedes, periodistas, por venir y cubrir estos eventos académicos. Miren, nuestra universidad cumple 110 años de historia, formando y transformando realidades. Y para nosotros es un orgullo, en el marco de estos 110 años de trasegar, estar en la sede de Yopal, para tener el desarrollo del cuarto Congreso Internacional de Ciencias Empresariales, donde hablamos de unos temas bien interesantes: innovación, sostenibilidad y transformación territorial. Esos tres componentes fundamentaron la epistemología de la conversación, dinamizada por actores académicos, dirigentes, también el sector empresarial y demás que compartieron sus experiencias y su conocimiento con cada uno de nuestros estudiantes, docentes y comunidad en general, ejemplificando las buenas prácticas, proyectando importantes propósitos y también colocando en la mesa de discusión reflexiones profundas para que empecemos a innovar y mirar otros elementos o sectores importantes para el desarrollo del territorio. Hablamos profundamente sobre la diversificación,
No solamente somos una región de petróleo, de gas, también tenemos grandes oportunidades frente al turismo, un turismo sostenible, aprovechando estos hermosos paisajes, aprovechando la calidez no solamente del clima, sino también de su gente. Hay otras oportunidades con la agroindustrialización, la cantidad de productos que en este momento se producen. Reflexionamos en cómo aprovechar el aeropuerto para esos grandes retos de internacionalización. Hablamos sobre zonas francas, esas zonas que permiten unos beneficios tributarios que faciliten la exportación de esos productos como un centro de tránsito que tenga esos beneficios tributarios para el fortalecimiento de la economía. Hablamos de cómo el desarrollo se puede orientar a diferentes vertientes o perspectivas, como es el desarrollo económico en equilibrio con la sociedad, también desde una buena gobernanza y sobre todo sostenible. Yo tengo que reconocer y darle un saludo muy especial al doctor Angelino Garzón, quien ha ostentado importantes cargos en su vida pública, como ha sido gobernador del Valle, como ha sido embajador en diferentes ocasiones, vicepresidente de la República, y desde su conocimiento y desde su experiencia nos acompaña y comparte estas importantes reflexiones con toda nuestra comunidad. Entonces también le quiero dar la bienvenida y que escuchemos de sus reflexiones, cómo ha visto este cuarto Congreso de Ciencias Empresariales aquí en el departamento del Casanare. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Quiero expresarle mi saludo a la señora directora de la Universidad Remington aquí en Yopal, Casanare, la doctora Chirley. Igualmente expresarle mi saludo fraternal al señor decano de la Universidad Remington, el doctor Andrés Pérez, y manifestarles que yo me voy gratamente sorprendido del nivel académico, de las reflexiones científicas y de los propósitos de este Congreso Internacional sobre temas empresariales y su relación con el desarrollo social y económico del Casanare. Por ejemplo, yo le doy mucha importancia a una de las conclusiones de este evento, que es que la Universidad Remington se va a colocar a la cabeza en el funcionamiento y consolidación de un comité Universidad Empresa Estado. ¿Por qué le doy mucha importancia? Porque esto permite que la universidad tenga una relación directamente con el sector empresarial, desde los pequeños hasta los grandes empresarios, alrededor no solamente de las políticas de empleo, sino cómo se contribuye al desarrollo social y económico de toda la región del Casanare y también de la región de la Orinoquía. Y le doy mucha importancia a la presencia en este Congreso del departamento de Casanare en cabeza del delegado del señor gobernador César Ortiz Zorro. Y creo que, se lo digo, por mi experiencia como gobernador del Valle, como vicepresidente de la República y también como ministro del Trabajo, yo me voy gratamente sorprendido que en el plan de desarrollo, plan estratégico de desarrollo del departamento del Cesar y de muchos de sus municipios de Casanare y de muchos de sus municipios, está lo referente a afianzar esa relación universidad-empresa-estado. Ahora, la segunda reflexión que yo quiero hacer es que no se empieza de cero. O sea, de pronto, yo como soy un visitante,
con algún conocimiento de los asuntos del Estado, me voy gratamente sorprendido de algunos desarrollos del Casanare importantes. Casanare es un departamento que tiene desarrollado una industria en materia de hidrocarburos, tanto a nivel de petróleo como de gas. Pero a diferencia de otras partes del mundo y otras regiones de Colombia, Casanare no se ha quedado en el remolino de los hidrocarburos. Casanare también ha buscado desarrollo de su industria agropecuaria, de la ganadería, de la producción de carne, de la producción de leches, de quesos, como también de la producción de alimentos, café, diverso arroz, diversas modalidades de granos. O sea que dentro de esta iniciativa de Universidad Empresa Estado, un elemento fundamental a desarrollar es contribuir al fortalecimiento integral de la industria agroindustrial de Casanare. Y afortunadamente no se parte de cero. Un tercer tema, y dado que es un tema que está hoy en la agenda nacional e internacional, es el tema de la biodiversidad. Aquí hay una política de parques nacionales importante, aquí hay una política de biodiversidad que hay que fortalecer. Ustedes saben que Colombia fue anfitrión de la reunión internacional de la COP16 el año pasado en Cali, y obviamente que Casanare es una expresión muy importante de este tema de la biodiversidad, empezando por los recursos naturales. Y por otra parte, también está en la agenda el desarrollo de un turismo, posiblemente con énfasis en el turismo ecológico, y para lo cual pues Casanare ha logrado avances importantes. Tiene un aeropuerto internacional que le permite comunicación con diversas partes de Colombia. Esto significa que dentro de esta agenda de la Universidad Empresa Estado hay que procurar que el aeropuerto internacional no se lo vaya a comer la política centralista colombiana, y hay que procurar que este aeropuerto pueda tener comunicación aérea con otras regiones de Colombia de manera directa, empezando por mi región, que es el Valle del Cauca, con el Amazonas colombiana, e incluso con países como Brasil o países de la zona de la región amazónica, como son Brasil, Perú, Ecuador. O sea, y eso significa pelear como gato patas arriba contra la política centralista. Y yo creo que en ese sentido esa agenda de la Universidad Empresa Estado es muy importante. Eso no puede ser un escenario para votar corriente. Eso tiene que ser un escenario donde los empresarios de Casanare y el gobierno departamental de Casanare y los gobiernos municipales, y como los gobiernos de la Orinoquia, vean en la universidad un punto de apoyo, en este caso la Universidad Remita. Personalmente le he dicho tanto a la doctora Chipey como al doctor Andrés Pérez, y lo dije en el evento: cuenten con todo mi respaldo para ese propósito. Ahí es muy importante hacerle control, seguimiento a las tareas y evitar que eso se vuelva un escenario botadera de corriente. Y finalmente, yo creo que los medios de comunicación
educación en una política de responsabilidad social y comunicacional, tienen un deber, escúchenme que en esto me meten en terreno ustedes, pero tienen que el deber de mostrar la otra casa de Casanare. O sea, Colombia no tiene idea de lo que es Casanare. La gente cree que Casanare es puro joropo y puro coleo y todas las cosas. No, eso es muy importante. Pero Casanare es una región en desarrollo de Colombia y puede terminar siendo una gran despensa en la producción de alimentos en Colombia y en el desarrollo del turismo ecológico. De modo, señora directora, que la tarea es grande. Lo importante es dar el primer paso, ustedes ya lo vieron con este congreso, pero no quedarse en el remolino de los éxitos. La gente tiene la maldita costumbre de quedarse en el remolino de los éxitos. Creen que porque ya se hizo un evento, ya se dio una política, y eso es pura carreta. Hay que construir esta política. Hay que construir como una política permanente la unidad empresa, Estado y universidad. Doctor Andrés, usted tiene la responsabilidad como representante del señor rector de la universidad de que esta política descanse en la seccional de la Universidad Remington de Yopal, pero que sea un punto en la agenda permanente de la Universidad Remington. En ese propósito, pues, todo lo que yo les pueda colaborar, con mucho gusto, teniendo en cuenta todas mis limitantes, que hoy no tengo ningún cargo público, no pertenezco a ningún partido político, yo soy una especie de libre pensador independiente con buenas relaciones con todo el mundo. Y obviamente que quiero poner toda esta experiencia al servicio de esta causa, de fortalecer como una experiencia muy positiva el proyecto Universidad Empresa Estado a partir de Yopal. Muchas gracias. Doctor Héctor, siguiendo con la línea de lo que nos acaba de señalar el doctor Angelino, para que el Congreso no se convierta solo en un espacio para votar corriente, como él dijo, de estos congresos surge algún documento, obvio, surgirán las memorias, pero les queda como algún documento de sugerencia para la región, porque no es fácil reunir tanta gente con tan buenas ideas, y disculpen, doctor, le utilizo de nuevo su frase, a votar corriente y que eso como que se pierda. Chévere que vinieron, pero no quedó nada. ¿Queda algún documento para sugerirle, qué sé yo, al departamento, a la región, de repente un camino? Bueno, es importante decir que estos congresos académicos no es solamente el encuentro, es el espacio de reflexión y de cuestionarnos como región, como territorio. Yo creo que hay un primer elemento que queda instalado y es ese sentido de la duda o de la cuestión en nuestros estudiantes, que eso es como una pandemia, eso se va llevando a todas las regiones de donde ellos han llegado. Esa inquietud, esa duda por el desarrollo y por las diferentes alternativas. No obstante, por medio de nuestras memorias quedarán las múltiples reflexiones de los invitados, donde están sus propuestas, sus iniciativas, los proyectos que vienen desarrollando, que es importante que los conozcamos como territorio. Y en esas memorias surgen esas propuestas que buscamos se materialicen, siendo la educación voz de conciencia de lo público. Por ejemplo, lo mencionaba el doctor Angelino, esa tríada necesaria, totalmente necesaria para el desarrollo, la universidad,
la empresa y el Estado. ¿Cómo nos vamos a integrar para tener esa conversación constante de qué se está creando en la empresa, cómo se está orientando, qué se enfoca, dónde están los elementos económicos importantes, las capacidades endógenas del territorio? Cómo la academia, por medio del cumplimiento de sus funciones sustantivas de docencia, extensión y muy en especial la investigación, entrega un valor agregado a todas esas cadenas productivas e iniciativas económicas. Cómo formamos un talento humano pertinente para el territorio, no sea simplemente que desde Medellín decimos qué chévere este programa para Yopal, no, también escucharles a ustedes y mirar ese tipo de formaciones que necesitan para la industria, para la empresa, para el sector público. Los territorios son diversos, hay diferentes necesidades y no podemos, pues es una práctica común en las regiones que los profesionales y los expertos los traemos, porque no los tenemos aquí. La universidad los quiere formar, quiere que nuestros jóvenes se queden en Yopal, se queden en sus pueblos y desde allá puedan servir. El Estado, ahorita lo mencionaba, la educación es voz de conciencia del Estado. El Estado tiene que apuntar a políticas de desarrollo que estén orientadas al fortalecimiento económico, que es el camino para el gasto público. Si no hay una economía sólida, fortalecida, bien orientada y sostenible, ¿de dónde vamos a sacar los recursos para invertir en educación, en vías, en viviendas, en salud, entre muchas otras cosas? Si existe esta triada, logramos que confluyan las diferentes fuerzas del territorio, que se articulen y que en conjunto puedan ejecutar y realizar esas acciones necesarias para el buen desarrollo. Señor Angelino, ese ambiente a nivel de todas las reformas laborales y demás que se están dando actualmente, ¿qué tan diferente es de lo que usted tuvo en sus manos cuando fue ministro del Trabajo y manejó decisiones de la política laboral nacional? Estamos enfocados convenientemente en lograr esa conciliación de lo que es la reivindicación laboral, la reivindicación del trabajador, que ahora pareciera otorgársele mayores derechos a partir de las reformas que en este momento están en marcha, que este gobierno ha puesto en marcha, y obviamente el interés de la supervivencia económica, porque pareciera que el país está garantizando un mejor estar de los trabajadores, pero a costa del mejor estar de las empresas, y el uno sin las otras pues no podría existir, porque esto al fin y al cabo es un ecosistema en donde todos están integrados y en donde la academia también con este tipo de escenarios busca incorporarse a esta nueva visión de una comunidad universitaria mucho más propositiva en temas de la generación de empresas, de actividades productivas. ¿Cómo, digamos, ve usted eso en este momento, desde su condición de analista y de haber tenido en sus manos decisiones de política laboral en el pasado? Pues mire, cuando hablamos de relaciones laborales hablamos de tres sectores: empresarios, gobierno y trabajadores. Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado de que desde el Estado no estimulemos el enfrentamiento entre los empresarios y los trabajadores, o estimulemos recortar derechos o afectar derechos de los trabajadores sobre los empresarios. Yo le cuento una experiencia personal que viví. Recién fui nombrado por el presidente Andrés Pastrana ministro del Trabajo. Estoy hablando de agosto del año 2000. Estando empezando mi ministerio de Trabajo, yo empecé. Se había habido un congreso de la ANDI en Cartagena
y había anunciado que se iba a impulsar un proyecto de reforma laboral en contra de los trabajadores prácticamente y en beneficio de los empresarios. Y entonces yo dije personalmente, y a este señor se le olvidó que el ministro soy yo, el ministro no es él, es el director de planeación. Entonces dije, a mí me han nombrado ministro para ser ministro, no para aparentar ser ministro. Y públicamente dije, quiero decir que el ministro del Trabajo se llama Angelino Garzón, no es el director de planeación. Y mientras yo sea ministro del Trabajo, no presentaré ningún proyecto de reforma laboral si no es concertado entre empresarios, trabajadores y gobierno. Pues alguna gente me dijo, Angelino, y esto no es muy duro que ir al presidente. Le dije, pues él, desde que me invitó a ocupar el cargo, él sabía cómo yo pensaba. Y así lo hice. Y al final no se presentó proyecto de reforma laboral. Y yo procuré siempre que hubiera una política de diálogo social entre empresarios y trabajadores. Le cuento un segundo tema. Existe en la ley colombiana en materia de seguridad social una ley que permite que el Ministerio del Trabajo sancione a empresarios por violación a temas de la seguridad social. Y entonces fueron algunos áulicos que nos faltan. Los áulicos no faltan en el gobierno, y esos son los peores enemigos de los gobernantes. Los sacamicas, como decía Don Quijote. Entonces fueron a decirme, mira, Angelino, es que si usted toma la decisión de cerrar estas otras empresas por violación de los temas de seguridad social, te pasa la historia. Y le dije yo, ve, ¿quién te dijo que yo iba a hacer aquí política a costa de los empresarios, que son un actor muy importante en las relaciones laborales, o a costa de los sindicatos, que es otro actor importante? Y entonces le dije, no, aquí no se trata de cerrar empresas ni de sancionar o castigar a una persona, aquí se trata de contribuir a la solución de los problemas. Yo personalmente cogí el teléfono, llamaba al empresario y le decía, venga aquí, hermano, en su empresa están cometiendo estos errores en materia de seguridad social. Yo no quiero sancionarlo, pero si usted no toma correctivo, me toca sancionarlo. Entonces yo le voy a mandar 2 técnicos del Ministerio del Trabajo para que ellos lo orienten sobre cómo corregir eso. Y le decía a ellos, vean, ellos van a colaborarles sin ninguna contraprestación. Se comienza a pedirle pendejaditas, nada de nada, o a comenzar a chantajearlos, me avisa usted, inmediatamente pongo en la calle esa gente, porque eso también se necesita, cero tolerancia con la corrupción y con el aprovechamiento de los cargos públicos en contra del sector privado. Entonces, para volviendo a tu pregunta, yo creo que en este momento la mejor política que podía hacer el señor presidente de la República y el señor ministro del Trabajo es evitar satanizar a uno de los 3 actores de las relaciones laborales. Los actores de las relaciones laborales se llaman empresarios, trabajadores y gobierno. Y el deber del gobierno es estimular el diálogo y el entendimiento contra ellos.
Yo no conozco el primer gobierno que sepa crear empresas. Los gobiernos no saben crear empresas. Los gobiernos lo que pueden es estimular el desarrollo y consolidación de las empresas. Y no conozco la primera empresa que pueda, que por la política del ordeno de mando está llamada a nunca acabarse. Todas las empresas, por importantes que sean, se pueden acabar. Y la función del gobierno es, por lo tanto, procurar un buen diálogo y un buen entendimiento entre empresarios, trabajadores y gobierno. Porque, repito, hoy nos pueden dar un bombón, pero mañana ese bombón no puede saber a vinagre. Y en ese sentido, aquí no se trata de acabar quién acaba quién. La política laboral de parte del Estado es contribuir al fortalecimiento de las empresas pequeñas o grandes y obviamente contribuir a un diálogo entre empresarios y trabajadores y también hacerle conciencia a los empresarios de que los sindicatos son instituciones de la democracia, que no son el diablo que les han querido aparecer. Eso fue lo que yo hice como ministro de Trabajo. Y debo decirle que el presidente Pastrana en ningún momento me desautorizó por eso. Y al contrario, me dijo que eso le había ayudado enormemente. Igual reconocimiento me hicieron los dirigentes sindicales y me hicieron los empresarios. De modo que yo personalmente creo que el presidente Petro y el ministro de Trabajo Antonio Sanguino ganarían más estimulando un diálogo y un entendimiento entre empresarios, trabajadores y gobierno y una colaboración recíproca. Eso es fácil, eso no es fácil. Nada en la vida es fácil. Que esto de poner a funcionar el comité, universidad, empresa, estado es fácil. No, eso no es fácil. Ahí se van a encontrar con barreras y con incomprensiones. Nada en la vida es fácil. Uno llega a una universidad aquí a sacar un título y para sacar un título creo que tiene que ser estudiar, porque no existe la profesión de estudiante. Y estudiar significa que hay que tener buen rendimiento académico, que usted no puede resolver el problema porque usted es líder estudiantil o porque usted tiene buena relación con los profesores o las profesoras. No, señor, estudie y estudie, porque al final de cuentas la mejor herencia que podemos dejar los padres de familia es la inversión en la educación. Como la mejor herencia que podemos dejar los servidores públicos es dejar un buen legado de cero tolerancia con la corrupción, con el despilfarro. Vea, yo con todos esos cargos que he tenido puedo sentarme en cualquier sitio de Colombia, aquí en la plaza principal del Estado, y obviamente que yo vivo tranquilo por eso. Y entonces uno tiene que enseñar desde el cargo que tiene. Ustedes son comunicadores sociales. Este es un cargo muy importante porque es un cargo que tiene que ver con la población. Ustedes tienen que enseñarle a la población esta relación de derechos y deberes y enseñarle la importancia de la verdad. Hay un principio fundamental en la comunicación social que es la verdad y la objetividad. Y eso hay que aplicarlo siempre en la vida. De modo que yo personalmente me voy gratamente sorprendido
con este Congreso Internacional y manifestarles que, señora directora, señor decano, cuenten con toda mi colaboración. Yo no me voy a volver incondicional de ustedes. Cuenten con toda mi colaboración para fortalecer este diálogo con las empresas, con el Estado, y para que las empresas y el Estado vean en la universidad un punto de apoyo muy importante. Eso sería, yo no sé si tiene otra pregunta. El país está atravesando una situación bastante difícil, sobre todo en relaciones diplomáticas. Usted que tuvo pues la oportunidad de ser vicepresidente de la República, ¿qué opinión o qué análisis hace precisamente de todo lo que se ve actualmente en el país en este momento, los procesos de paz, las oportunidades que tienen muchos profesionales también frente a los países con los que se está teniendo esa cultura ahorita en procesos diplomáticos? Vea, la primera recomendación para los gobernantes, sean de derecha, sean de centro, sean de izquierda, es que cuando se gobierna se debe hablar menos y hacer más. Y que uno tiene que enseñar con el ejemplo. Por lo tanto, para nosotros en las relaciones internacionales es muy importante las relaciones con los Estados Unidos, como es muy importante las relaciones con la Unión Europea, con China, con Rusia, con los países árabes, pero no se puede perder de vista que el principal socio comercial sin volverse incondicional al gobierno de los Estados Unidos, hay que manejar las relaciones con inteligencia, con prudencia. Y en ese sentido me parece que muchas de las cosas que han pasado, el presidente Petro no tenía ninguna necesidad de decirlas públicamente. Y obviamente que hoy le han quitado la visa. Y el Estado no se puede manejar con calenturas. Entregamos nuestra visa, entre ellos la canciller y el ministro de Hacienda. Y resulta que quien más necesita una visa es el canciller, porque el canciller tiene que relacionarse con todos los países del mundo. Y tienen que ir varias veces a Estados Unidos. Y el ministro de Hacienda, pues, en Colombia, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, dijo, le obliga a ir a Estados Unidos. O sea, uno no puede manejar las cosas a control remoto. De modo que yo lo que creo es que, frente a tu pregunta, lo mejor es hablar menos y hacer más. Y obviamente, escúchame, es exigirle a los gobernantes norteamericanos. Vean, yo sé que a veces las personas son jodidas. Si es mi familiar o mi amigo o mi compartidario, es mi dinosaurio bueno. Como esas películas de Picapiedra, es mi dinosaurio bueno. ¿Cómo se llama el animalito ese de Picapiedra? Dino. Es mi dino bueno. Pero si es mi contrario políticamente, no le perdono nada. Y así no es. Usted tiene que exigirle norteéticos. Hay que volver a los norteéticos. Norteéticos como la cero con la violencia, con las desigualdades sociales, con los contaminadores ambientales y también con las personas que ven al Estado como su vaquita lechera, los aprovechadores del Estado. Eso sería mi respuesta. Doctor Garzón, una inquietud.
Afortunadamente, la suspensión de la visa al presidente Petro no presupone un rompimiento de relaciones internacionales con Estados Unidos. El presidente ha asumido una política bastante radical frente a Israel. Te voy a contar una anécdota. Yo era embajador en Ginebra y teníamos unos pasantes, y un pasante era muy inteligente, hijo de una gente muy rica de Cali, de Bogotá, hijo de un médico, no, todos los que estaban separados, pero era inteligentísimo el muchacho, tan inteligente que le poníamos Harry Potter, porque el muchacho, cuando iba uno ya venía. Y entonces una tarde llegó como a las 4 de la tarde al despacho y me dijo: embajador, ¿yo puedo hablar con usted? Le dije: claro, ven para acá, Harry, ¿qué te pasó? Porque en la diplomacia existía que los pasantes no podían hablar con los embajadores, o que los empleados inferiores no pueden hablar con los ministros o con el presidente o el vicepresidente. Escúcheme la palabra, puras maricadas, que lo que hacen es aislar a los servidores públicos. Y él me dijo: no, es que hay una pelea entre los israelíes y los palestinos y los árabes muy dura. ¿Cuál es la orientación? Yo le dije: hágase el caregallina. Es un término muy vallecaucano y por lo tanto la gente casi no lo sabe. Hacerse el caregallina, ya le digo. Bueno, y el güey llamó al papá, eran las 3, las 2 de la mañana acá, llamó a la mamá. Habló con todos los diplomáticos de la misión en Ginebra y nadie le pudo explicar qué era hacerse el caregallina. Y entonces al otro día llegó a las 8 de la mañana desde Naciones Unidas a la plenaria del Comité de Derechos Humanos. Ahí podían entrar los pasantes, pero no podían hablar, solamente podían hablar los diplomáticos. Y entonces le dije: bueno, Felipe, como llamaba él, ¿por qué vienes con esos ojos tan que como que no has dormido? Me dijo que no he podido dormir, y me contó toda la historia. Nadie sabe qué hacerse el caregallina. Y yo le dije: venga acá, ¿usted conoce las gallinas? Porque ustedes, los muchachos modernos, no conocen las gallinas. Me dijo: sí, yo conozco las gallinas. Le dije: ¿usted ha visto cuando la gallina comienza a picar el maíz? Me dijo: claro. Usted ve que la gallina pica aquí, pica allá, pica acá, y uno cree que está concentrada solamente en picar el maíz, y usted la va a coger y la gallina salta. Eso hace el caregallina, de uno hacerse el bobo, pero no es tan bobo. De modo que vean, no se mete en ese conflicto, no está autorizado. Y le quiero decir una cosa muy personal. Yo, cuando fui dirigente sindical, tuve oportunidad de tener una relación muy estrecha con los sindicatos árabes y con gente de la Organización de Liberación de Palestina. Y le dije: ese conflicto es tan complicado que dentro de 2000 años resucitamos en esta tierra, usted y yo, y el conflicto está ahí. Es un conflicto milenario. Por lo tanto, hay que tener cuidado con eso. Yo creo que no se puede responder al terrorismo con terrorismo, no se puede responder a la violencia con violencia. Yo creo que no es justo el exterminio del pueblo palestino y sobre todo de niños y niñas. Y yo creo que lo mejor es que lleguen a un acuerdo, y ese acuerdo tiene que pasar por la reconstrucción de hospitales, de escuelas y de autonomía de la población
Palestina, pero también de condena radical al terrorismo de Hamas y de reconocer a la OLP, la Organización de Liberación Palestina, que creó Yasser Arafat, como la organización legítima del pueblo palestino. Ustedes se acuerdan de los acuerdos de Camp David que se firmaron en el gobierno de Jimmy Carter entre el presidente de Israel, la ULP, y que permitió un acuerdo de paz que duró varios años. De modo que hay que volver a eso, porque aquí no puede pasar en blanco el terrorismo y los provocadores de todo este drama que jamás. Vuelvo y te repito, el terrorismo tiene de negativo que sobre pretexto de reivindicar los derechos de la población termina conspirando contra la población. Igual que pasó en Colombia. ¿Ustedes creen que eran revolucionarios todos esos secuestros que hizo la guerrilla de las FARC o que hace la guerrilla? O esos cercos de alambres. No, eso no tiene nada que ver con la revolución. Hoy la guerrilla colombiana es profundamente contrarrevolucionaria y son expresiones de derecha. Eso sería pues mi experiencia. Yo creo que, repito, el presidente debería ser más prudente. Las relaciones internacionales requieren prudencia. Mira, yo era embajador en Ginebra y cuando había esa pelea aquí abierta entre Uribe y Chávez, yo llamé al embajador de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, que él era paz o muerte, era bien chavista. Yo le dije: vení acá, te voy a proponer un acuerdo que no vamos a firmar, es de palabra. Tú me dices, ¿se lo puedes cumplir o no lo puedes cumplir? Me dijo: ¿cuál es? Le dije: deje que Uribe y Chávez peleen su cosa en América Latina o en las Naciones Unidas en Nueva York, pero no traigamos eso aquí a Ginebra. Me dijo: ¿cuál es la garantía? Le dije: la garantía es su palabra y mi palabra. Yo no te firmo nada. Y si tú me dices que yo te he dicho esto, yo te digo que tú eres mentiroso. Y así lo hicimos y no pasó nada en Ginebra. Y evitamos que el conflicto se trasladara de Nueva York a Ginebra. Igual lo hice con el Ecuador, cuando había la pelea de Uribe con Correa. Llamé al embajador del Ecuador y le dije lo mismo y estuve de acuerdo. Y, o sea, tiene que haber gente en el gobierno, sobre todo a nivel de la diplomacia, que no sean pirómanos, sino bomberos. Porque en este mundo hay mucho pirómano. Gente que le gusta asusar incendios o hacer incendios. No, la diplomacia es el mundo de procurar entendimiento entre diferentes. Y obviamente que yo fui gobernador del Valle cuando Uribe fue presidente. Y yo hablaba con Uribe estas cosas y de calzón quitado. Y él me nombró embajador en Ginebra, siendo presidente, y iba a decir que nunca me llamó a Ginebra a decirme: negro, tenés los ojos. Yo no era ninguna perita dulce, pero siempre ponía los intereses de Colombia por encima de cualquier interés personal o de mis afinidades políticas o ideológicas. Les voy a contar una anécdota y después que me vuelva largo. El embajador del Reino Unido
nos tenía solgados a la delegación de Colombia, porque cada rato pedían la mano, alzaban la mano y pedían una moción de censura contra Colombia por violación de los derechos humanos. Yo dije, oiga, pero decía Monse por la noche, ¿cómo me quito este personaje encima? Es que lo tengo como un civilín. Y entonces un día yo viendo la televisión un domingo, española, la televisión española, vi que en una manifestación en el Reino Unido murieron 2 personas que protestaban bastante obesas, pero la policía les acercó con esos bastones eléctricos. Ellos se asustaron y le dio un infarto. Y yo le dije a Monse, al fin cayó este embajador. Al otro día fui, lo primero que hice fue ir al puesto del embajador y dije, venga acá, su señoría, vengo a decirle que ahora voy a alzar la mano y voy a pedir una moción de censura contra el gobierno del Reino Unido por violación de los derechos humanos. Y le dije, porque ayer vi una cosa inaudita, ustedes provocaron la muerte de los manifestantes. Me dijo, no, pues eso fue la policía. Le dije, pero entonces explíqueme una cosa, me la tiene que explicar que era plenario. Si los bastones de los policías colombianos son represivos y los bastones de la policía londinense son democráticos, yo creo que tanto lo uno como lo otro es represivo. Y él me rogó que llegáramos a un acuerdo. Él no concebía pues que en el Reino Unido lo fueran a cuestionar por derechos humanos. Y yo le dije, ¿sabes qué? Sí, tratemos de llegar a un acuerdo, pero tiene que tener una base. Ni tú te vuelves a meter con Colombia, ni yo me meto con el Reino Unido. Además, lo que tenemos que hacer es fortalecer integralmente las relaciones de Colombia con el Reino Unido. Esa es la labor de los diplomáticos, esa es la labor de los ministros y debe ser una labor del presidente de la República, repito, sea de derecha, de izquierda o de centro, con los presidentes de todos los países, porque claro, el presidente de la República no puede esperar los diferentes. Es muy importante saber relacionarse con los diferentes. Esto también es válido en las relaciones laborales. Yo cuando fui dirigente sindical encontré un gerente de empresa de Coltabaco. Yo creo que usted no era accionista y doctor Andrés, ¿no? Oiga, ese gerente entraba a la delegación sindical lavarnos la mano. Y entonces un día que entramos, yo le dije a los compañeros de Central Coltabaco, bueno, ¿y ese quién se cree más importante que la mamá de Dios? Cuando entramos y él se pone de espalda, nos vamos y lo dejamos hablando solo. Y así lo hicimos. Vuelvo y repito, la dignidad. Y la dignidad se construye respetando el contrario, dialogando con los diferentes. No se construye en el yo con yo. Excúseme que me he alargado con tanto. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables.